El tema se llama dispositivos de control, fuerza y protección. El circuito que vamos a ver es de arranque y paro, y los diagramas son diagrama de control y diagrama de fuerza. Estos dos diagramas son juntos pero no revueltos. Los dos diagramas tienen que ir en la práctica. Les voy a dejar el siguiente video, para que por favor tengan a la mano estos dos diagramas y los puedan interpretar en la práctica. El siguiente video vemos la práctica de estos dos circuitos. Para estos dos diagramas requerimos dos elementos primordiales, es la botonera y también requerimos del contactor. Enseguida les voy a mostrar cómo se utiliza. La simbología es la siguiente: tenemos un botón pulsador normalmente cerrado, tenemos un botón pulsador normalmente abierto, que si ustedes se fijan es el botón de paro y es el botón de arranque. Nosotros tenemos el botón de paro normalmente cerrado, el de arranque normalmente abierto. Tenemos el contacto auxiliar normalmente abierto, que es la retención. Tenemos el contacto auxiliar normalmente cerrado, que es el relevador de sobrecarga, y tenemos la bobina, que es la bobina del contactor. En el diagrama de fuerza tenemos el contactor, tenemos la protección y tenemos el motor eléctrico. Para este caso son tres fases. Nuestro contactor internamente tiene contactos abiertos que al energizarse la bobina, lo que va a suceder es que cierran estos tres contactos, circulan las tres fases y energiza el motor. Nosotros ya vimos cómo trabajan los motores eléctricos, qué comportamiento tienen. Entonces ahora lo que nos ocupa es poder desarrollar un circuito que nosotros, al presionar el botón de arranque, funcione el motor eléctrico, y al presionar el botón de paro, pare ese motor eléctrico. Tenemos aquí la bobina. Vamos a hacer pues como una réplica de lo que tenemos ahí atrás. Nosotros tenemos L1, L2 y L3, y T1, T2 y T3. En el diagrama dice que L1 va a la fase 1, fase 2 a L2, fase 3 a L3, y la T va a la protección y luego al 1 del motor. El T2 va al 2 del motor y el T3 va al 3 del motor. Si nosotros hacemos la réplica del contactor, vemos cómo tenemos aquí las L's, la L1, la L2 y la L3. Vemos cómo tenemos la T1, T2, T3. Tenemos la A1 y A2, que esto pertenece en esta parte del diagrama. Aquí tenemos A1 y A2. Y tenemos las terminaciones 13 y 14. 13 y 14, que aquí las tenemos, que pertenece a un contacto normalmente open o normalmente abierto. Tenemos la botonera, que en este caso la botonera es una de tipo dominó. Hay distintos tipos, puede ser unas sencillas o independientes. En nuestro caso es una tipo dominó por la similitud a la que tiene una ficha de dominó. Tenemos tres cables, de los cuales el de en medio es el común, y entre el común y uno de ellos es normalmente cerrado, en este caso en el de paro, y entre el común y el normalmente abierto es el de arranque. Pues aquí tenemos el diagrama, que es común, cerrado y abierto. Nuestro objetivo es que se energice la bobina en 110 volts para nuestro caso, y que al energizarse la bobina sus contactos abiertos se cierren y circulen las tres fases y funcione el motor. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, como ya dijimos, lo que nos interesa es que le llegue la fase y le llegue el neutro a la bobina. Nosotros vamos a tener cables, y esos cables los vamos a ir conectando, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros venimos de la fase, llegamos a este punto, al cerrado del relevador de sobrecarga, salimos del cerrado del relevador de sobrecarga y llegamos a A1. Hasta este momento la fase ya está instalada en la bobina, nos falta que le llegue pues el neutro. El neutro se va a pasear por todos estos dispositivos hasta llegar a la bobina, y en ese momento se va a energizar, ¿verdad? Energizar o prender es el sinónimo, ¿verdad? Para los que estamos empezando, vamos a suponer que este fuera un foco, ¿verdad? Entonces un foco normalmente nosotros le ponemos la fase y el neutro y enciende. Bueno, en este caso ya tenemos la fase, le falta que le llegue el neutro, y bueno, llegando el neutro va a encender ese foco, que en nuestro caso, o ese dispositivo en nuestro caso, es un contactor, ¿verdad? Venimos con el neutro. Vamos a empezar aquí. Venimos con el neutro, nos instalamos en esta parte. Como este es un contacto normalmente cerrado, internamente pues ya tiene continuidad entre este punto y este punto. Internamente también el tipo de botón que estamos utilizando tiene este puente, que en este caso es el común, ¿verdad? Aquí nosotros estamos refiriéndonos al común, que es la conexión entre el cerrado y el abierto. Cuando llegamos a este punto, el neutro, lo que está sucediendo es que se estacionó ya en esta parte, ¿verdad? Y bueno, pero por lo pronto nosotros tenemos que cambiar desde la salida del abierto hasta A2, y en ese momento va a estar
conectado la bobina del contactor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo presione el botón, en ese momento viene una continuidad de este punto a este punto, y en ese momento pues le doy continuidad al neutro y se va a energizar la bobina. Pero si nosotros dejáramos el diagrama hasta este punto y no conectáramos esta parte de aquí, pues lo que sucedería es que cuando presiono el botón se energiza la bobina, pero cuando lo suelto, cuando presiono el botón se energizaría la bobina, pero cuando lo suelto se dejaría de funcionar. Entonces, para eso vamos a utilizar esta parte de aquí. A esta parte se le llama retención, enclave, enclavamiento, memoria o candadeo. Cualquiera de estas formas está bien. Va a depender de la persona como le quiera nombrar, ¿verdad? Entonces, del común, nosotros vamos a agarrar ese tercer cable y nos vamos a instalar en el punto, en este caso en un extremo del normalmente abierto, que es el 14, y vámonos en la salida del abierto. De la salida del abierto nos vamos a conectar ya sea a A2 o a la salida del botón normalmente abierto, ¿verdad? Entonces ahora sí, cuando yo presione el botón, se va a energizar la bobina. Inmediatamente en ese momento cierran sus contactos auxiliares, es decir, cierra la retención. Ahí, aunque yo suelte el botón, pues ahora digamos que ya no hay continuidad de aquí a aquí, pero sin embargo el neutro, como ya se quedó memorizada, enclavada, retenida, pues ahora el neutro va a circular por este punto, va a venir por aquí el neutro, constantemente va a estar alimentando la bobina del neutro y perpetuamente se va a quedar energizada. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona decida presionar el botón de paro, interrumpa el circuito, se desenergice la bobina y en ese momento pare todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo presiono el botón de paro, arranca la bobina. En ese momento, lo que sucede en el diagrama de fuerza es que está cerrando este y este internamente. Y si tú te fijas, vienen las tres fases, llegan a las L de los contactor y de las T pues van al motor. Entonces, en ese momento estarían circulando las tres fases y el motor estaría energizándose y encendiendo. Es bien importante que en el diagrama que te estoy dejando, en el siguiente ejemplo, nosotros estamos teniendo, yo instalé una luminaria, una lámpara como actuador. Acuérdate que el actuador es el que modifica el entorno. Entonces, en lugar de tener un motor aquí, yo estoy instalando una lámpara. ¿Qué es lo que sucede? Que la lámpara requiere de fase y requiere de neutro. El neutro se lo estoy instalando directamente a la lámpara, mientras tanto la fase estoy dependiendo del contactor. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo presione el botón de arranque, como sabemos que internamente aquí hay continuidad, entonces viene el neutro, circula, presiono el botón de arranque, llega a la bobina el neutro y en ese momento a la lámpara, como este contactor ya se energizó, cierra este contacto y ahora lo que está sucediendo es que está circulando la fase por este punto, llega a la lámpara y se enciende. Algo importante que tienes que conocer es que las terminaciones de los contactos auxiliares en el contactor vienen con números. El 1 y el 2 pertenece a normalmente cerrado, el 3 y el 4 pertenece a normalmente abierto. 21-22, 31-32, 41-42 son normalmente cerrados. 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 normalmente abierto, ¿verdad? Y nosotros lo podemos visualizar pues en estos puntos, vea, 13-14, en este caso es normalmente abierto. Bueno, pues dejamos el siguiente video para que puedas entender la práctica que estamos realizando.